Todos los que están seguros que son hijos de Dios, levanten la mano. Eso, levanten la mano, eso es, levanten la mano. Eso es. Bueno, amén. Entonces vamos a darnos cuenta que dice que todos levantaron la mano si realmente somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Aleluya. Aleluya. Vamos a ver. Vamos a darnos cuenta. Vamos a ir bien rápido, vamos a entrar y nos vamos a dar cuenta en menos de lo que canta un gallo, como que dice, si somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No somos. Sí, al rato y lo que estamos es más emocionados, ¿sabe qué? Que un carajillo con un cono plástico. Amén. Vamos a ir a la escritura, dice el libro de Mateo. ¿Verdad? El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Estamos de acuerdo? Libro de Mateo, si lo tienen en la Biblia, lo pueden buscar en el teléfono, si tienen la Biblia en el teléfono, nomás le bajan el volumen por cualquier cosa. No vaya a ser que llame el cobrador de los tomates, hoy que ¿dónde está? Estoy en la iglesia, pues ahí no voy a cobrar allá a la iglesia, quiera Dios. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 7:21 dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. De mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Okay. Ahí está. Chiquitico, pero... Hoy hemos visto una tendencia, un crecimiento a que todo el mundo llega a las iglesias, ¿estamos de acuerdo? Y solo porque vienen vestidos para iglesia, no, nosotros vestimos diferente, ¿estamos de acuerdo? Solo porque vienen ahí, anda la Biblia bajo el sobaco, qué sé yo, un montón de cosas, ya se hacen llamar hijos plenos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando se les pide un ministerio, que trabajen en un ministerio, dicen, no hermano, yo estoy tranquilo, en la banca o atrás de la iglesia o haciendo absolutamente nada, y aún así son hijos de Dios. Termina el culto, ¿estamos de acuerdo? Habiéndose ya llamado hijos de Dios, ¿por qué? Porque resulta y sucede que la presión del grupo me hace levantar la mano, ¿estamos de acuerdo? Se van para la casa, se van para la pulpería y empiezan a hablar totalmente. Recuerden, el hijo de Dios habla como hijo de Dios, actúa como hijo de Dios, viste como hijo de Dios, se comporta como hijo de Dios. Y piensa. Y piensa como hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Lo que pasa es que resulta y sucede que somos hijos de Dios en la iglesia, es súper facilísimo. En un campamento, ni para qué. Pero después de que salimos de la comodidad de los hermanos de la iglesia, hablamos totalmente diferente, actuamos totalmente diferente, vemos totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y sucesivamente, pensamos y hacemos un montón de cosas de Dios. Entonces somos hijos de Dios en un momento y en otro momento no. En un momento no y en otro momento. ¿Y por qué pasa eso? Lo que vamos a ver, ¿estamos de acuerdo? Eso pasa hoy alrededor del mundo. Resulta y sucede que las morales del mundo y las cosas en las que nosotros tenemos que meternos, y sobre todo la internet y las redes sociales, han hecho que los hijos de Dios sientan que son hijos de Dios cuando se lo preguntan, pero resulta y sucede que no viven un cristianismo, ¿sabe qué? Nada. Lo que viven es un fariseísmo. Creyendo y pensando que son hijos de Dios, son un montón de religiosos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el hijo de Dios tiene que tener ciertas cualidades para llamarse a ser hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver una de ellas, una de las más importantes, que está en el libro de Segunda de Corintios. Libro de Segunda de Corintios. Vamos a ver, vamos a ver, que era el capítulo 6. Y dice así. Libro capítulo 6. Dice así, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? De esto habíamos hablado, pero en otra parte. ¿Y qué comunidad tiene Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el creyente? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Vean, le cuento. El campamento me fue afectar a la garganta de tanto gritar. No parece un carajillo ahí, ¿no? Una mamá. Así. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual salid en medio de ellos. ¿De quién? De los que pecan, de los que les gusta hacer la cochinada, de los que andan en inmundicia, de los que piensan mal, de los que fuman drogas, de los que andan viendo pornografía, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver cuál es que tienen que salirse ahí. Dice, por lo cual salid en medio de ellos. Gracias. Sí, démosle agua a todo el mundo. Siempre es una manera, todo el mundo se regresa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. ¿Estamos de acuerdo? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo?
No hagáis yugo desigual con quién, con los incrédulos. Amén. Y cuando yo me aparto de la inmundicia, cuando yo me aparto de lo Belial, que lo venimos estudiando, que es un demonio que hay en la tierra que me lleva a qué, lo han visto Dorosito, que me sumerge en las drogas, que me sumerge en la porquería y que me sumerge en un montón de cochinadas. Cuando yo me aparto de eso, cuando yo identifico que las drogas y todo este montón de cosas y todos los deseos sexuales es un demonio que se llama Belial, que lo que quiere es terminarme en una indigencia total y quitarme toda la bendición de Dios, cuando yo me sumerjo a eso, automáticamente dejo de ser hijo de Dios. Pero si yo salgo de en medio de eso, lucho contra eso y me acerco a Cristo porque dice que no tiene concordia, entonces yo me acerco a Cristo, automáticamente Dios va a decir: yo los tengo por Padre, los tengo por Dios y ustedes serán hijos e hijas míos. Y punto. Ok, vamos a ponerlo en números prácticos. Jesús fue súper. Jesús es lindo, mi Jesús. En el libro de Gálatas 5:19, creo que eso tienen que manejarlo para ser un cristiano saludable, para ser un cristiano realmente a que tenga las herramientas para salir adelante. Tienen que manejar estos versículos bíblicos. Corintios, 2 Corintios 6, tienen que manejarlo porque eso me invita a mí a que si yo me lo aprendo y me lo sé, voy a saber que tengo que alejarme de los malos amigos. Punto. Voy a tener que alejarme de esas personas que me están invitando a mí a prestarme, a meterme en la porquería. Y sobre todo, ¿sabe qué? En la murmuración. Y eso es una desgracia, hermano. Eso echa abajo, se echa abajo matrimonios, negocios, iglesias, todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero ¿qué es inmundicia? ¿O qué es lo que Dios dice apartados de esa inmundicia? ¿Qué es inmundicia? Gálatas 5. Vea, yo siempre predico sobre Gálatas 5:19. La Biblia siempre me lleva ahí. ¿Estáis ok? Porque todos los versículos bíblicos nos van a llevar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Va a decir: ¿qué pastor más loco? No, sí, ahí es donde vamos a ir todos. Porque esto es lo que dice que no vamos a entrar al reino de los cielos. Dice que ¿qué es la inmundicia? ¿A qué se refiere esto en números prácticos? Y dice así: y manifiesta son las obras de la carne. Cuando habla de las obras de la carne, está hablando de lo que yo tengo que evitar en mi vida para ser un hijo sano, un hijo saludable de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Me gusta repetirlas porque la gente pareciera que se les olvida, porque hermano, ¿cómo le gusta practicarlas? Es increíble. Y dice así, que le hicieron la 4x4. En esos tiempos difíciles de practicar. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios. Dice la palabra de Dios que si tan solo usted piensa más de un hermano, ya lo mató, ya es un homicida. ¿Estamos de acuerdo? No es que va a ir con un puñal, no. También es de esa parte de los pensamientos. Y dicen: envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales somos honestos, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Ok, ¿por qué no lo heredan? Porque no son hijos y hijas. En el capítulo que leímos primero, en el Corintios, ¿estamos de acuerdo? En el Corintios 6 vimos que Dios dice: no hagáis yugo desigual con las personas que practican los deseos de la carne. La Biblia me dice que nosotros tenemos que crucificar la carne y sus deseos. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los deseos de la carne, que son todo este montón de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Eso me evita, me impide llegar al reino de los cielos y me impide ser hijo de Dios. Un montón de gente que yo soy hijo de Dios, hermano, y andan en lo más fácil, lo que más fácil. El libro de 1 Corintios, el libro de 1 Corintios 3 dice muy claramente: vosotros sois espirituales, porque habiendo entre nosotros todavía celos, iras y contiendas. Oigan, quiere decir que el cristiano tal vez no practica brujería, hechicería, pero hermano, practica celos, iros y contiendas. Es lo que más practica hoy en las iglesias. Estoy celoso del ministerio de paz. Soy celoso de la pastora, soy celoso del grupo de teatro, etcétera, etcétera. Hay un celo espiritual y le llaman celo espiritual, no nada. Y le llaman, ¿sabe qué? Santo es esta crítica que vamos a hacer. Qué horror. Y adivine qué, todos hemos caído en eso. Sí, de vez en cuando hasta sacamos un café y sacamos para comer un poco de carne de la que comemos. ¡Se te mentira! ¿Okay? Todos caemos en eso. ¿Por qué? Porque es un demonio que siempre va a estar, Satanás siempre va a estar invitándonos a nosotros a darle guiso a alguien. Alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero la palabra de Dios me llama a mí y me dice: yo tengo que orar por mis enemigos, bendecir a los que me maldicen. ¿Y qué más? Hacer el bien, en otras palabras. Hacer el bien. ¿Estamos de acuerdo? Estaba muy preocupado. No le digo que para el día de hoy, ¿sabe qué? Yo felicito a los chicos que están luchando la batalla, que fueron al campamento y están luchando la batalla. ¿Estamos de acuerdo? Y que todavía están creyendo que en estos tiempos pueden buscar de Dios, porque qué difícil es para los jóvenes, irrigados por un montón de información de internet, oiga, donde ha crecido
cualquier tipo de información demoníaca, porque no decir, no, es un tipo loco que salió, no, hermano, no es un tipo loco que salió, un tipo poseído por el mismo diablo, inventando un montón de cosas en contra de la sexualidad de los hombres, explórense por aquí, explórense para allá. Hermano, eso parece una exploración infantil, ¿verdad? Es una cosa terrible, oiga. A los chicos los están invitando desde las escuelas allá a hacer una cosa, una barbaridad increíble, una estupidez. ¿Estamos de acuerdo? Bendito Dios, porque ustedes han descubierto de ¿cómo se llama? De acercarse a las escrituras. Al final de cuentas es un bien para ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Es un bien porque van a ser exitosos. Usted no puede ser una persona exitosa si usted no es un hijo de Dios. Hermano, le va a ir mal, ¿sabe qué? Toda la vida. Toda la vida le va a ir mal. ¿Te quieren andar jugando ahí de ganga en la calle y pensando que sin Dios puede ser feliz? Adivine que está más equivocado. Nadie puede ser feliz fuera de Dios, porque Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Y una persona que no tenga amor en su corazón es imposible que sea feliz. Podrá ser una persona que desee mucho, ¿sí? Hay un montón de personas que desean un montón. Yo deseo tanto a mi esposa, sí. Pero no la ama. Porque si la ama, la respetara, no anduviera con otra. Es una canilla ahí, una canilla ahí, una canilla ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos entendiendo. Que no solo es no solo es decir soy hijo de Dios, no solo levantar la mano, sino realmente creerlo y vivir como hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿qué dijo en el primer capítulo que leímos? No todo el que me dice, Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Estamos de bien? Amén. Libro de Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Vean, si se me fue de la garganta, sigue predicando, ok. Entonces empiezo a hablar, padre. Si me sigue la garraspera, sí, empieza a predicar aquello o dice. Estamos de acuerdo, estoy muy rápido, que la calor nos está afectando. El río me está esperando. No digo yo, te voy a predicar a otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Dice que Dios, en el libro de Juan 9:31, dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso, Dios no oye a los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Usted podrá hacer una oración 7000 horas, arrodillarse ahí en chapas esas de Coca-Cola. Sí. Es más, puede tirarse ahí, hermano, y creer que sabemos. Pero si sos un pecador, no pierda cuidado, Dios no va a escuchar. Aquí lo dice la Biblia. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Lo dice aquí, libro de Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios oye a la persona que le tiene temor y temblor. A la persona que se arrepiente, hace frutos de digno arrepentimiento, Dios lo oye. Imagínense qué hermoso es que Dios me pueda escuchar y yo decirle, Padre, primero te amo. Y Señor, tengo una tribulación, tengo una enfermedad, mis chicos, tengo algo que comprar de comida, etcétera, etcétera. Pero para que Dios me oiga, yo no tengo que ser pecador. Porque si soy pecador, dice, Dios no oye a los pecadores. Y para no pecar, tengo que dar los frutos del Espíritu. Tengo que alejarme de las obras de la carne, porque eso es inmundicia. Pero si ando en yugo desigual, si ando en yugo igual, hay gente que lo que prefiere, ¿sabe qué es? En lugar de pedirle a Dios, ¿estamos de acuerdo? Van y le piden a personas, oiga, totalmente inadecuadas, personas inmorales, oiga, personas que tienen testimonios horribles. Hermanito, usted no me puede pegar una salvadita porque es que verás qué mal que estoy. Y esa persona dice, claro que sí, yo sabe. Y tal vez una persona que es que hasta medio narco, hermano. Entonces, en lugar de poner la confianza en el Todopoderoso, pone la confianza en una persona que es una persona que ni siquiera Dios la oye. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Estamos de acuerdo? La confianza en Dios. Usted está pasando una cuestión difícil en su casa, no le está alcanzando el dinero, doble rodilla, sígale a Dios. Yo sé que como no soy pecador, tú me vas a escuchar. Y Dios dice, tengo un plan para tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero no, muchas veces salimos en carrera y buscamos una solución de la más fácil, hermano, de la más fácil. No sé. Hacemos un montón de locuras. Tiempos de la mañana, tiempos a las 9, los nicaragüenses, la panameña que se fue al otro lado, hermano, y se todo en esto, hermano. No tengo nada contra eso, pero es un ejemplo. Nuestra confianza es en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios quisiera bendecirlos. Espera, pido segundo tiempo. Ay, gracias por el confite, qué dicho.
Cuando Dios decide bendecir a una persona, Dios usa cualquier medio, el que quiera. Él sabe cuál es el medio que usa. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios bendice a la persona que realmente está orando con Dios. Realmente es el hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no siente que Dios lo está bendiciendo, doble más rodillas, síguele, Padre Celestial, yo necesito ser tu hijo, necesito que tú me escuches. Y Dios le va a decir, bueno, pero ya cumpliste con lo primero que pedimos, aléjate del yugo desigual. ¿Quiere decir que tengo que divorciarme de la esposa? No, no, él no está hablando del matrimonio. Es una locura, la gente lo mete en eso. Dice, con los incrédulos. Porque ¿qué concordancia tiene Cristo con un demonio que se llama Bilial? ¿Qué concordancia tiene? Que es un demonio totalmente... Aaroncito ha estado, lo hemos estado estudiando. Tremendo. Entonces, si realmente somos hijos de Dios, si le creemos a Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios, hablar como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios. Porque tenemos que tener, ¿qué hemos visto? ¿La mente de quién? De Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ven. Vamos a ir, pero terminar porque tengo la garganta bien afectada. Otro campamento y tengo que hablar en serio. ¿Será que en los campamentos de niños uno tenga que gritar? Sí, bueno. Yo he ido al campamento. El doble. Encuentros y Santo Dios, ya estoy más preparado. ocupa una garganta nueva entonces. Eso es 4 triple que Entonces saliste, espérate, porque vamos a ocupar mucha gente en el campamento. Ahí Vamos a sí va a ver. usar el micrófono. ¿Ah? Ahí sí va a usar el micrófono. ahí sí va a andar. Sí, ahí. Yo quiero aquel aparato. Ok, Al altavoz. vamos a estudiar 5 puntos. 5 puntos que tiene que tener un hijo de Dios claro para realmente saber si Dios me escucha, porque Dios no escucha a los pecadores, pero escucha a sus hijos, ¿sabe qué? Así, papá. 5 puntos para escuchar si soy hijo de Dios, para estar de acuerdo con eso y saber que Dios va a escuchar mi oración. ¿Estamos de acuerdo? Ok, 5 puntos. Vamos a ver si lo hacemos de manera que no se me joda mucho. Y si se me joda la garganta, ¿qué importa? Haciendo la palabra predicando la palabra de Dios, todo es válido. Dice así, primer punto. Arrepentimiento. Para nacer de nuevo, por medio de Cristo. Libro de Juan, capítulo 3, 5. ¿Estamos de acuerdo? Libro de Juan, capítulo 3, 5. Dice así en el libro de Juan, capítulo 3, 5. De cierto, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar, ¿en qué? En el reino de Dios. Amén. ¿Qué es eso? De agua. De agua es el bautismo. El bautismo es arrepentimiento de pecados. ¿Estamos de acuerdo? Todas las personas que se bautizan es por arrepentimiento de pecados. Entonces, no puedo entrar al reino de los cielos, no puedo ser hijo de Dios si primero no nazco de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Crucificar la carne y sus pasiones. Gálatas 5:19. Sin mentiras, sin odio, sin hechicería, sin drogas, sin perico y sin nada de esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sin fumar caña y un montón de cosas. Sin ver pornografía. Está bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, nacer de nuevo no es que yo salga así con ese cuerpo y salga después como Rocky Balboa. No, no. Imagínate qué cosa. Eso es solo la cirugía plástica. Ya uno guapo de nacimiento, pero bueno. Nacer de nuevo es creerle a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Hacer la oración de fe. Aceptarlo como mi, tengo que aguantarme para la prédica. Aceptarlo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Y decirle, Jesús, yo quiero caminar en pos tuyo, quiero tener tu mente. Yo lo acepto. Le digo, Padre Celestial, yo abandono mi pecado, me arrepiento de mi pecado y te acepto como mi Señor y como mi libertador. ¿Estamos de acuerdo? Acepto el sacrificio de la sangre para mi vida. De ahí en adelante, la Biblia me enseña que ya la salvación no es por obras, es por fe. Pero que la fe sin obras es muerta. Entonces es un rubulú que se le puede armar un colocho. No es por obras, para que nadie se gloríe, pero tengo que hacer obras para demostrar la fe que hay en mí. ¿Estamos de acuerdo? Es raro, ¿eh? Pero ¿cómo funciona? Vamos, números prácticos. Ya usted cree en Dios y ya usted es hijo de Dios, usted empieza a actuar como hijo de Dios y eso es bendecir. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién? A la persona que lo ofende. A la persona que le pegó por una mejilla, yo sé que esta noche te la va a costar, le pone la otra. ¿Estamos de acuerdo? Ah, cuando hay camorra, cuando hay pleito, usted se convierte en un bienaventurados los pacificadores. Le voy haciendo. Ahí voy, suavecito pero bueno. Se salvaron, hoy no pude gritar porque siempre les pego una soconeada. Hoy sí se salvaron, hoy les voy dando light. ¿Verdad? Entonces, punto número 1, nacer de nuevo. Aceptar a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Estamos de acuerdo?
creed que Él es Dios, porque Él es galardonador, dice Hebreos 11, ¿de quién? Él es galardonador de que Él existe. Y ya habíamos explicado que era fe, ¿estamos de acuerdo? Ya hemos tenido ¿cómo se llama? Un discipulado sobre lo que era fe, vamos a volver a repetir, ¿estamos de acuerdo? Pero necesitamos nacer de nuevo, necesitamos saber que Cristo, no los ídolos, y de hoy hay tantos ídolos, hermano. Ustedes abren el teléfono, hermano, y le dan my like a los TikTok que tiempos de oración. Hay que tener cuidado con eso, ¿estamos de acuerdo? Para los jóvenes que les cuesta un poco más, ¿qué es reconocer que Cristo es mi Salvador? Negar todo aquello que yo sé que me está empezando ¿a qué? A afectar negativamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo qué? Hoy en día, ¿qué? Vamos de nuevo, las drogas. Juntarse con chicos malos. Meterse en pandillas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? La sexualidad antes del matrimonio. ¿Entiendes? Primero porque Dios no lo quiso, Él estableció que no. Y segundo, las enfermedades venéreas y etcétera, etcétera. Ya eso lo hablamos en el campamento. Entonces, aceptar a Cristo no es solo decir, yo te acepto, pura vida. No. Y pegarme una calcomanía y aleluya. No. Eso realmente es empezar a hacer un cambio en mi vida, tener una transformación, dejar lo malo y empezar a hacer lo bueno. Pero no lo bueno que a mí se me pegue la gana, no. Es lo bueno que está establecido en su palabra. Porque yo puedo, bajo mi concepto, puedo pensar que es bueno. Yo le grité a esa maestra porque se metió con mis niños. Se lo merecía. No. En la vida no cuenta lo que yo merezco, lo que la persona se merezca. Se cuenta lo que Cristo dice que hay que hacer con esas personas. Es la voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, un hijo de Dios lo primero que tiene que hacer es aceptarlo como su Señor y como su Salvador. Vamos en buen camino y empezar a actuar como hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ay, papito, déjame gritar un rato. ¿Cómo usa gritar? Punto número 2. No juzgar. Para ser un hijo de Dios, habiendo nacido de nuevo, ¿estamos de acuerdo? Lo que sigue es no juzgar. Se nos locura. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el unigénito, se llama Jesucristo y nosotros somos coherederos de esa promesa. Seguimos siendo los hijos de Dios por coherederos de esa promesa. Y en el versículo del libro de Juan 3:17 dice, porque no vino, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, si yo acepto a Jesucristo, agarro la mente de Cristo, me introduzco en el cuerpo de Cristo, como está escrito en la Biblia, ¿estamos de acuerdo? Y empiezo a actuar y a tener la mente de Cristo. Y si el mismo Cristo, que era el unigénito de Dios, no vino a condenar el mundo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué les gusta tanto chismear? ¿Por qué? Si el mismo Cristo no lo hizo. ¿Cierto mentira? Hay como algo así, como una adrenalina a la hora de chismear, ¿verdad? ¿Cierto mentira, no? Entonces, si somos cristianos, nacidos de nuevo, fungidos en el Espíritu Santo y metidos en el agua y sacados para perdonar los pecados, no tenemos que juzgar. Pero el problema es ese, que cuando ya empezamos a ser hijos de Dios, cuando ya hemos nacido de nuevo, nos creemos tan santos, tan puros, que ahora sí tengo la capacidad de hacer santo juicio. Esa muchacha con ese pelo color rojo púrpura, ay, del diablo. Al llegar a mi casa me dicen, hermano, pastor, fíjate, diablo, Dios santo. Y ahora que mi esposa y que mi otra hija, ¿qué es la locura, hermano? Son colores azules de tendencia. La chica La facha. muchacha de ese pantalón, entonces ya empezamos la pintura de los labios, hermano, ¿qué es esa locura? Son picos rojos. Esos picos rojos, es una locura. ¿Ah? Los que vienen en chores y